El día de ayer, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló en favor de Lorenzo Córdoba Vianello. Él había establecido un juicio de amparo contra una determinación de la Secretaría de Educación Pública, quien decidió poner en estos libros de texto que han sido elaborados, promovidos, cuyo encargado es Marc Sarriaga, lo habían colocado como un ejemplo de discriminador. Así de plano, ¿no? Lo señalaban como discriminador en los libros de texto de primaria y utilizaban su imagen. ¿Por qué? Porque recordará usted que en 2015 pues, Lorenzo Córdoba fue espiado y a través del espionaje se dieron a conocer ciertas declaraciones en el que hacía referencia a alguien que, según el propio Córdoba, se presentaba como el representante de todos los pueblos indígenas del país y le estaba exigiendo, titular del Instituto Nacional Electoral, pues que le dieran diputaciones, como si eso fuera parte de las atribuciones de Lorenzo Córdoba. En estas declaraciones, en estas filtraciones obtenidas, insisto, a través del espionaje, pues Lorenzo sí emite comentarios muy desafortunados, en donde ubica como el jefe pluma blanca, de no sé qué, y empieza a imitar una forma o a ridiculizar una forma de hablar de la persona que había entrado en contacto con él. Se armó un escándalo en aquel momento, estamos hablando de hace 10 años. El propio Lorenzo Córdoba se disculpó al respecto, pero evidentemente los encargados de reformular estos libros con un toque, y me estoy viendo barato, ¿no? Con un toque de ideología, con un toque de dogma, pues agarraron y dijeron, vamos a poner a Lorenzo Córdoba desde su privilegio, desde su blancura, como denuestra a los pueblos indígenas, y es el ejemplo de discriminación. Evidentemente, Córdoba Vianello, pues se inconformó, insisto, porque además este audio había sido tomado de manera ilegal y después de varias discusiones, porque no había podido ser resuelto en la Suprema Corte, ayer la segunda sala toma una decisión. Juan Antonio Jiménez, ¿cómo terminó este caso? Gracias, primo. Muy buenos días. Con el voto en contra de las ministras Lenia Batres y Yasmín Esquivel, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le concedió el amparo al expresidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, quien impugnó la determinación de la Secretaría de Educación Pública de incluir su nombre sin su consentimiento en el libro de texto gratuito Proyectos Comunitarios para sexto grado de primaria, donde lo califican como una persona discriminatoria y violenta. Con esta resolución, la SEP deberá abstenerse de continuar con la distribución del libro Proyectos Comunitarios y, en su caso, suprimir la mención de Córdoba Vianello en posteriores ediciones. También tendrá que realizar las gestiones necesarias a fin de evitar en la versión digital de dicho libro para suprimir el siguiente texto que dice: 2015, en México el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, se mofa de los representantes de las naciones originarias. En su escrito, el también académico de la UNAM señaló que de manera inconstitucional, inconvencional, falsa, injustificada, arbitraria, abusiva y dolosa, se afirma que cometió discriminación y violencia en contra de representantes de las naciones originarias por supuestamente haberse mofado de ellos en el 2015 cuando fue titular del INE, lo anterior en franca y clara contravención a sus derechos humanos. En su proyecto de resolución, el ministro Javier Lainez Potisek argumentó que la publicación reclamada constituye una descalificación personal del quejoso, pues el incidente al que hace referencia no debe demeritar de forma permanente su labor académica y profesional, considerando que el ex servidor público reconoció públicamente la gravedad del hecho y se disculpó. Asimismo, también el ministro puntualizó que la inclusión del nombre de Lorenzo Córdoba en los libros de texto modifica la opinión, idea o concepto que la gente tiene sobre dicha persona, ya que solo muestra una parte de los hechos que dieron su origen y demerita las cualidades morales o profesionales que ha demostrado a lo largo de su carrera académica y profesional. Primo, el reporte. A ver, Juan Antonio, entonces, en pocas palabras, gana el amparo Lorenzo Córdoba porque este audio fue obtenido de manera ilegal, se violentaron sus derechos, ¿no? Su derecho al honor por parte de la Secretaría de Educación Pública. ¿Y qué va a pasar con los libros? Los que ya están impresos, obviamente, así se quedan, pero a partir de próximas ediciones y de las ediciones digitales se tiene que modificar, ¿no? Es decir, Las, las las digitales de digitales, inmediato. sí.
Esos son de inmediato, pero el problema es de que los libros ya impresos, esos se van a distribuir para el siguiente ciclo escolar, así que será hasta dentro de 2 años cuando tienen que quitar este párrafo, pero a lo mejor ya dentro de 2 años se les olvida a la SEP quitarlo y no pasaría nada. Y ya con una nueva corte, pues ya queda todo en el olvido. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre. Es muy importante esta decisión porque sí se está subsanando una grave violación a los derechos de Lorenzo Córdoba ya en las últimas sesiones de la Suprema Corte. Gracias, Juan Antonio. Ahí está en la línea justamente Lorenzo Córdoba Vianello, ex titular, ex presidente del Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo estás, Lorenzo? Hola Primitivo, muy buenos días. Oye, se había tardado, ¿no? La Corte en resolver, no fue tan sencillo como pues aparentaba ante las pruebas que tú ofreciste y que obligaban a darte este amparo. Bueno, no sé si obligaban, pregúntaselo a Lenia Batres o a Yasmina Esquivel, pero bueno, eh, que es una bonita probada de lo que, o probadita de lo que va a ser la justicia a partir de ahora, ¿no? Pero bueno, Híjole. a ver, Primitivo, sí, en efecto, el amparo pues no es un proceso ni sencillo ni rápido. Yo presenté mi amparo poco después de que hace 2 años se publicó por primera vez en los libros de texto gratuito este acto ilegal, hoy lo podemos decir, este abuso de parte del poder, esto que hace unos minutos en una entrevista Ciro Gómez Leiva consideraba un ataque desde el poder, ¿no? Y hasta ahora se resuelve finalmente el amparo. Claro, en el camino, después de un año, obtuve una sentencia favorable en primera instancia, las autoridades de la SEP impugnaron, el tribunal colegiado consideró que por la relevancia del caso debía traerlo a la Corte, y bueno, hasta ahora lo resolvió la Corte. De hecho, este asunto debe haberse resuelto hace un mes, recordarás, Sí. lo platicamos, pero ante la ausencia de un ministro, por la salida del ministro Aguilar en la segunda sala, el asunto se empató 2-2 y se resolvió finalmente hasta que ayer el ministro Pardo, que fue llamado para el desempate, se pronunció otorgándome el amparo. Sí, son 2 años de litigio que trajeron como consecuencia pues que se imprimieran 3 ediciones. Un personaje que en el INE se dedicó a insultar y agraviar, en fin, pero pues así le fue, y que terminó como director jurídico, creo que eso, algo así de la SEP. Ayer presumía en redes que bueno, que ya se habían impreso los libros para el ciclo 25-26, lo cual es cierto, por lo tanto no se veían afectados por la sentencia de la Corte, porque lo que la Corte establece es que en adelante, a partir de ahora, deje de incluirse en los libros de texto esa mención, y en la versión digital este cambio tiene que hacerse de inmediato, eso sí, eso tendrá que ocurrir en las próximas horas. Pero en efecto, pues los libros de texto, esa mención, que solamente de contarla en retrospectiva hasta ridícula parece, ¿no? Unos dichos de un funcionario o de una persona a la que le intervinieron ilegalmente el teléfono, es decir, que fue sujeta de espionaje. Compararlos con el holocausto nazi, con el genocidio de Ruanda y con el genocidio armenio, creo que es un poco ridículo, por no decir que es Habla de eso, delirante. del dogmatismo ridículo que hay en la mente de quienes didiseñaron estos libros, ¿no? Bueno, y hablando de eso, hablando de reacciones, uno de los funcionarios que esa autoridad que fue considerado como autoridad responsable, que ahora se va a ver obligado a acatar, claro, en este régimen en el que la ley no vale nada, no dudes que vaya a haber desacato, de cualquier manera, pero esa es otra historia. Uno de estos personajes, particularmente furibundo, dogmático, y ese sí discriminador, en sus redes sociales, y hoy lo dan cuenta varios periódicos, es un personaje que está encargado de los libros de texto, ¿no? Polémico, en fin, ¿no? Desquiciado no le gustó la sentencia, dice algo así como, ganó la derecha y los barbados y los de ojos azules y no sé qué, y Córdoba, de veras, ya a estas alturas, hombre, pues es tan sencillo como reconocer que se equivocaron y ofrecer una disculpa y corregir. Por cierto,
como la Corte reconoce que hice yo. Y como tú lo reconociste, sí, Claro, es que hombre, así fue, tú ofreciste una disculpa. A ver, así es que mira, ¿no? Primitivo, la Claro. sentencia para Lorenzo, mí tengo es... que Sí, hacer dime. una pausa. Sí, ¿Me claro. aguantas en la línea un par de Con minutitos? muchísimo gusto, Primitivo. Sin Gracias, falta. gracias. Estamos en la plática con Lorenzo Córdoba, el exconsejero del INE, y comentaba Lorenzo estas declaraciones a través de redes sociales de Marx Arriaga, el director general de materiales educativos. Las voy a leer. Dice, es día de fiesta para la casta, para los blancos barbados de ojos azules. Uno de los suyos, un tal Córdoba Vianelo, humilló a un Arriaga Pote y camina impune, pero les digo, arrieros somos. Uno de los suyos, Lorenzo. Bueno, pues a lo mejor esto es un buen ejemplo para las futuras ediciones de los libros de texto gratuito, como un buen ejemplo de discriminación, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, la verdad es un personaje con el que ni me interesa ni, es decir, el abuso de poder que cometió como funcionario del Estado ya ha sido corregido por la Suprema Corte de Justicia. Lo que me importa es más bien, mencionabas lo de los libros los libros impresos y demás. Primitivo, bueno, a ver, lo más importante para mí de la sentencia no es tanto los efectos de la misma, claro que es relevante, es decir, allí hubo un claro abuso de autoridad, el uso de los recursos del Estado para cometer un acto ilegal. Pero lo más importante no es tanto, decía, los efectos, sino más bien los razonamientos, porque lo que evidencia la sentencia es que la SEP y los responsables de los libros de texto no solamente mintieron, sino además, y con ello cometieron un abuso de autoridad, sino además no fueron objetivos al hacer los libros de texto, lo cual es grave, ¿eh? Imagínate, los libros de texto con los que se educan a millones y millones de chicas y chicos no son objetivos y son sesgados. Dice la Corte. Y esto es así porque, repito, pues como ocurrió después de aquella intervención ilegal, cosa que no se dice, ¿eh? Hay dos cosas que no se dicen, Lorenzo, que me parece que son ¿Sí? muy importantes. Uno, Sí. el tema de la intervención ilegal. Así es. A ti te espiaron. Literalmente. Y lo otro, y que también es muy importante, estas declaraciones tuyas, desafortunadas, y ya lo reconociste, Sí. pues provienen de un intento de chantaje, ¿eh? Eso no hay Así que es. perderlo de Este vista. personaje, Arriaga Pote, que ya falleció, es alguien que llegó al INE, por cierto, amenazando a funcionarios, por eso los recibí, digamos, ¿no? Yo recibí a cualquiera, pero ellos secuestraron a un funcionario durante horas exigiendo verme. Yo dije, claro que los veo, no había necesidad de aquello. Pero además llegaron a chantajear al INE, llegaron a pedir diputados y ante la negativa, porque el INE no reparte diputados a petición, pues claro, él cuenta los votos y los asigna y nada más, se me exigió dinero, se me pidió dinero a cambio de no impedir, no impedir la realización de las elecciones de 2015. Eso no se cuenta, pero además hay otro dato, mencionas bien, lo del espionaje, cuáles fueron los hechos en cuyo contexto se emitió esta conversación privada que fue espiada, sino que también se plantea una cosa adicional en la sentencia. Es decir, el hecho de que ofrecí disculpas, cosa que es raro, déjame decirlo, en los funcionarios públicos. Sí. O sea, cuando se comete algún acto indebido, qué sé yo, normalmente le dan la vuelta, no, esa es la oposición o es la derecha la que está espiándome o qué sé yo. No, a ver, yo ofrecí una disculpa pública, lo hice frente a los funcionarios de CONAPRED, institución, por cierto, que es la única responsable en el Estado de México de sancionar la discriminación, y que, como la sentencia dice, en su momento rechazó abrir un caso porque había sido precisamente originado por un acto ilegal que era el espionaje telefónico. Entonces, parte de lo que la sentencia dice es que todo esto fue una manipulación en la redacción de parte de las autoridades en la redacción de este texto, con la intención de que un hecho que se ha demostrado, un hecho aislado, y respecto del que, insisto, hubo una disculpa pública, se busca mancillar y lo dice la Corte, una larga trayectoria académica y profesional. Lo cual para mí es una absoluta reivindicación, hasta en el plano personal, claro, Primitivo, ¿no? Así que insisto, esa sentencia
Pues creo que, por cierto, tristemente, para mí es muy satisfactoria, pero tristemente será una de las últimas sentencias de un poder judicial autónomo que defiende a los ciudadanos frente a los abusos del poder, porque lo que vamos a ver es, esta sentencia yo creo que era impensable en los No, tiempos de la es que bien Suprema lo Corte dices. por venir. Ojalá y me equivoque, pero yo creo que lo que va a ocurrir son más bien las posturas de las dos ministras Es que vamos a ver, que ¿no? Porque hoy hay votaron una en contra. pluralidad en la Suprema Corte. Sí, claro, así es. A partir del 1 de septiembre, híjole, Sí, pues ya todo va a sí. ser del mismo color. Pues sí, y lo peor del asunto es que es del mismo color de quienes detentan el poder. Ujú. Así que el Poder Judicial, que demostró en este caso, tú puedes estar de acuerdo o no con la Sí. con la sentencia que emitió la Corte, pero el dato relevante es que frente a un abuso del poder, insisto, un abuso que es evidente, digo, por favor, Sí, sí, sí. en los genocidios que mencioné, y que aparecen en esa página de texto, en el de Armenia, en el de Ruanda, en el Holocausto. Hombre, estás hablando de actos de violencia en los que perdieron la vida millones de personas, cientos de miles o millones, dependiendo del caso de personas. Ujú. Hombre, de veras hay una exageración y un intento de lastimar la fama pública de un funcionario o de un exfuncionario. Sí. Utilizando, por cierto, dinero y recursos del Estado, ¿no? Pero bueno, pues gracias a esta sentencia eso se le acabó y eso explica la reacción de los responsables, pero creo que esto no va a volver a ocurrir en el futuro y eso es lo más lamentable, ¿no? Con este tipo de sentencias yo creo que ya se acabaron y a partir de ahora lo que vamos a ver es desde el Poder Judicial la protección, cómo se va a tender un manto de impunidad para que quien detente el poder haga lo que quiera, ¿no? Ojalá Casos como como los del rector Graue, que en su momento pues por el caso de Yasmín Esquivel, sí. Así es, demuestran el abuso del poder, perdón, el uso del poder judicial con fines políticos. Y esos que eran casos eventualmente aislados, hoy van a ser, me parece, el pan de todos los días. Ahí están los asuntos estos de cómo se ha utilizado por parte de otro tribunal, que es la anticipación de lo que va a ser la justicia, el Tribunal Electoral, por ejemplo, de los asuntos de violencia política de género, ¿no? La censura exacto, ejercida en base a la venganza de ciertas personas que utilizan el poder. Así es, eso es el Poder Judicial del futuro y es lo más triste. Es que fíjate cómo son las cosas, Lorenzo, hablando del tema de la violencia política de género, hablando de las reacciones de estos sujetos a la sentencia de ayer, cómo en un país, México es un país donde los todopoderosos se dicen víctimas. Sí, exactamente. Bueno, y esa es parte de lo que ha venido ocurriendo, digamos, la victimización como una herramienta política, y hay quien lo sabe hacer muy bien. ¿Sabes cuál es lo más triste de esta historia? Que el desmontaje institucional que se ha logrado, que se ha producido para lograr eso, es decir, para generar este manto de impunidad y el uso indiscriminado del poder, la historia enseña que no es para siempre. Y lo más grave es que el día en que estos no estén, habrán sentado las bases para que en el futuro, cercano o lejano que sea, no importa, eventualmente llegue a alguien que se aproveche de todo lo que hicieron contra ellos. Es decir, es absurdo, es como la reforma electoral, perdóname que salte de un tema a otro, pero es como la reforma electoral. Si estos imponen, como todo parece indicar va a ocurrir, la reforma electoral, va a haber una falta de legitimidad de las elecciones que vengan en el futuro, porque la gente va a decir, estas son elecciones como ocurría en el pasado, injustas, con reglas hechas a modo, inequitativas, con autoridades sesgadas y cooptadas. Pero lo más dramático es que quien va a seguir ganando elecciones, nunca van a ganar todo, pero el partido más importante hoy es Morena. Entonces, a ver, ellos están poniendo en juego la legitimidad de sus propias elecciones. Bueno, de las elecciones en las que ellos ganarán, ¿me explico? Es absurdo. Bueno, pero el poder ciega y la soberbia es la peor consejera en la política. Y creo que es justamente lo que está detrás de estos actos, ¿no? Usar los libros de texto, tratar de estigmatizar a una persona a la que se considera un adversario político, porque en realidad lo que está detrás de esto, del odio, de esta, pues es simple y sencillamente el hecho de que como presidente del INE, pues no nos doblamos a lo que el poder quería, ¿no? Porque esa era nuestra función, no doblarnos, no plegarnos. Y bueno, pues se utilizó los recursos del Estado
tratando de estigmatizar. Eso es justamente lo que producto, yo creo que también de la soberbia, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos. Ahí estamos. Lorenzo, muchas gracias, como siempre, un abrazo Al fuerte. contrario, Primitivo, un abrazo fuerte. Ahí está, Lorenzo Córdoba Vianello, él fue presidente del Instituto Nacional Electoral y bueno, pues ahora gana esta querella contra la Secretaría de Educación por violentar sus derechos.